Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lauredida Bendaño Pérez. Soy estudiante de Prepa en línea CEP, módulo 8, perteneciente al grupo M8C2G26-035. Mi asesor virtual es el contador público José Cabrera Villa. A continuación les presento anteproyecto de investigación, el cual titulo La equidad de los derechos humanos y la igualdad social vista desde dos ángulos. Introducción. Los derechos humanos son los derechos que tenemos simplemente por el hecho de ser humanos. Es algo inherente a nuestra condición por el simple hecho de existir. Si nos preguntamos, ¿qué son los derechos humanos? Las respuestas sin lugar a duda podrían ser tan extensas como humanos habitamos este mundo. La promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue expuesta en la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1948 y contempla 30 garantías fundamentales que tenemos como humanos. No obstante, de esta declaración, día a día somos testigos de injusticias y violaciones, ya que lamentablemente la promulgación tristemente parece haber quedado plasmada solo en papel. Objeto de estudio. Mi objeto de estudio es comprender la causa de la desigualdad social y la discriminación causada por la inequidad económica existente en un sector minoritario en mi comunidad Villa de las Flores, municipio de Coacalco, Estado de México, lo cual originó, entre otros, una violación al derecho de libre tránsito. Esto luego de que un sector conformado por 10 familias de mi colonia con posición económica favorecida decidieron de un día a otro cerrar el acceso de la calle en la que habitan, dejando sin forma de acceso inédito a la vía principal al resto de las 650 familias de la colonia. Planteamiento del problema. La privatización de las calles, por así ponerle un calificativo, es un tema de discusión cada vez más frecuente en nuestra sociedad. El cerrar una calle obedece a muchas razones. La principal de ellas, la delincuencia. No obstante, esto no justifica el hecho de cerrar el acceso a una calle, y más cuando desemboca a una avenida principal en la que principalmente hay escuelas, comercios básicos como farmacias y lugares en donde se expende comida. Objetivos y preguntas de investigación. Comprender las causas que llevan al cierre de calles por un grupo totalmente minoritario en la mayoría de los casos, sin que a este grupo le importe los derechos de los demás vecinos, sin importar las afectaciones que sus acciones causan. Tener más información sobre otros casos de violaciones de derechos humanos y a la diversidad cultural semejante en diferentes colonias de mi municipio para validar el alcance, medidas tomadas y si es que se ha revertido en algún caso esta situación. Dar a conocer esta problemática a las diferentes autoridades municipales, tanto en materia de derechos humanos como materia legal, con la finalidad de revertir esta decisión arbitraria de una minoría de familias que integran mi colonia. Mis objetivos son los sustento con las siguientes preguntas. ¿Qué motiva a las personas a actuar de forma arbitraria sin hacer conciencia de la afectación al prójimo?
¿Cómo se actuó en casos semejantes? De existir antecedentes como resultados de la investigación, ¿qué se hizo para resolver el problema? Justificaciones. El problema que elegí como anteproyecto responde a diferentes preguntas, siendo la principal el que se llevó a cabo esta situación de forma arbitraria, como en 3 días se levantaron columnas y se instalaron portones sin que las autoridades municipal intervinieran. La importancia de mi investigación se enfoca en encontrar una posible solución a este conflicto que afecta a muchas familias en mi comunidad. El tratar de hablar con los vecinos causantes de esta violación ha llevado en algunos casos altercados vecinales por los cuales se descarta la opción y la forma en la que se trata la misma es actuando como sociedad, manifestando a las autoridades municipales y de derechos humanos de mi municipio la afectación que sufrimos el resto de la comunidad en caso de ser necesario escalar la queja a nivel estatal. La finalidad es que los resultados de esta investigación sirvan como eje de soporte para personas que sufren la misma problemática en su comunidad. Delimitación espacial. El alcance geográfico de mi investigación se concentra en los habitantes de mi colonia, que es Villa de las Flores, municipio de Coacalco, perteneciente al Estado de México. Población. La población que se analizará en este anteproyecto consta de una muestra de 26 familias escogidas aleatoriamente. Esta muestra representa un 40% del total de la población de mi comunidad afectada. Al haber una muestra de 26 familias aleatorias, buscamos encontrar respuestas diferentes de personas que disten de edad, género, nivel económico, esto buscando encontrar si es que se siente afectada en sus derechos humanos o identifica algún tipo de discriminación que afecte la diversidad cultural como habitantes de una sociedad. Marco teórico. El marco teórico de referencia del presente anteproyecto se sustenta en la investigación que realicé. Para ello expongo las fuentes de consulta que dan soporte a mi anteproyecto, de las cuales puede generar 2 marcos, uno teórico y otro legal. Marco teórico. Se sustentan en las fuentes de consulta numerales 1, 3, 4. De ellas, el primer antecedente de cierre de calles se da en el año 2005 en la Ciudad de México. El estudio se basa en alguna afectación social naciente de cierre de calle. Se realiza la investigación por la Universidad de Sonora y se incluye en un compendio de cosas similares en todo México. El documento es publicado por la UNAM. Básicamente la razón de ser de las 3 fuentes de consulta publicadas en 2005 a 2017. Versan sobre los mismos puntos y se enfocan a responder las mismas respuestas. Tratar de comprender el por qué nace la tendencia de cerrar las calles, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. El por qué se da este fenómeno. Comprender cuáles son las consecuencias sociales que acompaña este tipo de actos. ¿Cómo ha actuado la sociedad ante este tipo de actos? Marco legal. Sustentado en la recomendación de realizar en septiembre de 2019 la CNDH México, dirigida al alcalde de Jiutepec, Morelos, y al gobernador de Morelos respecto a diversas quejas representadas por integrantes de una misma sociedad referente principalmente a la violación de derechos a libertad,
a libre tránsito. Entre otros, en este caso la resolución de la CNDH México es totalmente clara. En caso de no revertirse en cierre de calles, se actuará como forma a la ley federal. Metodología. La metodología de investigación aplicada a mi anteproyecto será mixta. La parte cualitativa se centrará en una investigación evaluativa, misma que se enfoca a resolver el problema planteado en este anteproyecto. Para ello se realizará una encuesta a la muestra de la población seleccionada. Las preguntas serán: ¿en cuál de las 3 calles de la colonia vives? ¿Ha tenido algún problema con algún miembro de la sociedad a nuestra colonia en el último año? La parte cualitativa se realizará siguiendo el método de encuesta, pero ahora con preguntas cerradas específicamente enfocadas al problema, planteando en este anteproyecto, para lo cual las preguntas serán: ¿tiene hijos en edad escolar? ¿Ha tenido algún contratiempo? Evidencia fotográfica del problema social en mi comunidad. A continuación les muestro una evidencia fotográfica obtenida de Google Maps, en donde se muestra el cierre de pequeños segmentos de la calle San José, siendo esta la única forma de acceso a la vía principal. Encuesta. Para llevar a cabo en forma mi proceso de investigación y dada la situación de la pandemia, realicé una encuesta utilizando utilizando la plataforma Google Form. El enlace de la misma fue enviada vía WhatsApp a integrantes de nuestro grupo vecinal conformado por el 95% de los habitantes de mi colonia. Habitamos las 3 calles pertenecientes a la colonia. A continuación presento el resultado de la encuesta. En la primera diapositiva vemos la participación de las 3 calles. Vemos una equidad de género. En cuanto a las respuestas, vemos un grupo de rango de edad de 20 a 40 años, en el cual la mayoría son amas de casa. Vemos que hay una tendencia de satisfacción total como habitantes de la colonia. La colonia la habitamos muchas familias que nos dedicamos a muchas cosas. Como lo menciono en mi anteproyecto, la mayoría afectación que percibo es la problemática para llevar a las escuelas, en la cual un 80% de la población nos menciona que tiene problemas para llegar a la escuela. Viendo que más de un 60% tienen problemas más de 20 minutos en llegar a la escuela, cuando antes les llevaba 5 minutos. Mencionando que todos los casos han tenido un contratiempo. En la parte cualitativa de mi investigación se resume un solo problema: el cierre de la calle principal. Sin excepción, encontramos que todas las encuestados tienen el mismo problema.
El resultado de mi investigación es concluyente, toda vez que un 80% de los encuestados está dispuesto a afrontar este caso ante las autoridades. Para concluir, toda vez que este caso es real, actuaremos como sociedad interponiendo una queja con nuestro presidente municipal, buscando una pronta solución a nuestro problema, siendo esta la apertura total de calles. Gracias.